Hoy es miércoles 2 de octubre de 2024. Llegamos a la jornada o a la emisión o a la sesión número 636 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Nos regresamos en el tiempo a la época de 1965. Para el mes de junio de ese año, ya el ejército llevaba más de 6 meses operando intensamente en la República Independiente del Pato, que habían creado el Partido Comunista, y las guerrillas comunistas que estaban en formación de las FARC. Ya Tiro Fijo había participado en los crímenes, en el genocidio cometido por las FARC en Insa, Cauca, y por orden del partido se ha trasladado a preparar las escuelas de formación de bandidos en el área del Pato y la dirección de Jacobo Arenas en la organización de las estructuras políticas agrarias comunistas de esa zona. El ejército entró a la zona, tuvo muchísimos combates y muchísima propaganda desde las ciudades en contra de la actividad militar. No se sabía qué era más intenso, si los combates allá en el Pato o la permanente propaganda del Partido Comunista y de una cantidad de bandidos de cuellos blancos que había en el Congreso de la República, que integraban varios grupos: el MRL, la NAPO, el Partido Comunista, todos los amigos de López Miquelsen, dedicados a despotricar de la institución, a pedir investigaciones, a exigirle a los ministros de defensa que dieran respuestas a una serie de mentiras. Y ese ha sido el arma más poderosa de los comunistas: el ataque permanente a la institucionalidad con calumnias y con propaganda. Entonces estábamos en un ambiente bastante complejo, pero sin embargo las tropas, cumpliendo como siempre, cumpliéndole al país, perdieron un soldado y dieron de baja 7 bandidos de, de las nacientes FARC en esa zona. eh, y eso pues motivó también un éxodo masivo de campesinos impulsado por el Partido Comunista y los mismos delincuentes de las FARC, con el fin de presionar al gobierno nacional para que retirara las tropas de esa zona. Desde entonces, cada vez que el ejército entra al Pato, es la misma cuestión. Y hoy todas esas autodefensas comunistas que se llamaron milicias, ahora son las guardias campesinas y las guardias indígenas del Lozada y de esa zona, donde inclusive Tiro Fijo terminó su nefasta existencia en esa región. Adelante, mi coronel. Buenos días, mi coronel. ¿Por qué los medios de comunicación afirmaron a principios de junio de 1965 que se estaba produciendo una desbandada de bandoleros comunistas en El Pato, en límites entre los actuales departamentos del Huila y Caquetá? Porque las operaciones continuaban y eran noticia número uno, y se hacía mucha comparación, mucha analogía, mucha semejanza entre lo que ha ocurrido un año antes en Marquetalia y lo que ha ocurrido en Río Chiquito ya, o estaba ocurriendo en Río Chiquito. Resulta que con un niño desertor de las FARC se hizo, o del grupo de las guerrillas comunistas que todavía no se llamaban FARC, pero que ya eran el embrión de las FARC, se hizo un trabajo de análisis de toda la información que él dio. Y la primera operación que se hizo fue sobre la finca o la hacienda El Cedral, donde estaba Jorge Villamil, y allí él, inclusive para desalojar los bandidos, el ejército montó su puesto de mando. Eso quedaba allá en Balsillas, en la salida hacia el Pato. Entonces se inició una operación muy bien articulada de la Sexta Brigada, efectuada por tropas del Batallón Tenerife. Y con esa información de ese niño se llegó a lo que se creía que era una segunda república independiente, ya que de larga data se venía hablando de eso. Y aquí un bandido de apellido Castañeda venía trabajándole muy fuerte esa actividad. Entonces, las tropas entraron, tuvieron muchos combates, y ya cuando
llegaron al epicentro, todos los campesinos y colonos hablaban de la casa comunal, de la casa comunal. Pues la casa comunal resultó ser el cuartel general de Joselo, de Rigoberto Lozada Perdomo, el compadre de Tirofijo, desde donde tenía toda una estructura de gobierno paralelo, una estructura mediante la cual los comunistas armados y desarmados estaban desarrollando unas etapas de la formación de un gobierno absolutamente comunista diferente al del Estado central. Demostraban cómo todos los jóvenes de 14, 15 años de edad ya recibían instrucción militar y hacían parte de las milicias o autodefensas revolucionarias, cómo todas las mujeres estaban integradas en comités de apoyo a la revolución armada, cómo los niños eran alfabetizados como luceritos de la formación comunista y cómo todos los adultos tenían que pertenecer a alguna estructura. Y finquero que no colaborara con eso se moría o se tenía que ir de la región. A todos los tenían obligados a asistir a reuniones, no importa las distancias enormes, pero tenían sus métodos de comunicación y cuando ordenaban reunión para alguna actividad delictiva tenían que asistir todos. Y la red de milicias tenía esa tarea, estar articulando el movimiento y ser los ojos y los oídos de los bandidos en la región. Entonces, en medio de la operación que se hizo, se determinaron muchas cosas. Número uno, que había 5 grupos, uno de ellos encabezado por Mario Valero, que era el más conocido, el bandido más buscado, pero ahí estaban también Angelino Godoy, estaba también otro bandido que le decían el capitán Figueredo, otro Castañeda que le decían Richard, que se mató él mismo en un accidente con una granada, otro que le eh, Pachón Prieto, Eduardo Pachón Prieto, que le decían el teniente rápido, que era el experto en hacer acercamiento a las comunidades. Entonces, esos 5 bandidos tenían la región distribuida para su control y desde la casa comunal los dirigía Ocelo, que causó muchos daños durante su largo trasiego criminal. Entonces, miremos aquí un detalle. Mientras, como lo veíamos ayer, el señor Jaime Guaracas, que era otro fundador de las FARC, otro compadre de Tiro Fijo, se había desplazado hacia el Magdalena Medio, Cimitarra, a construir el mismo esquema. Ya José lo avanzaba mucho más porque esa era la base, ese era el epicentro o era el núcleo desde donde el cáncer estaba haciendo metástasis. Llama la atención que para esa época la mayoría de los bandidos de las FARC tenían apodos con en la antesala de un grado militar, el cabo Nariño, el teniente Arboleda, el teniente Canario, el capitán X, el general Peligro, todos esos bandidos, porque ellos habían tenido inicialmente en el sur del Tolima eh, una especie de cuartel general donde llamaban los casinos a los sitios de reunión los bandidos a planear las actividades criminales, llamaban el depósito de intendencia y de economía donde guardaban sus cosas, tenían sala de comunicaciones, o sea, habían asimilado mucho a una unidad militar sus actividades. Inclusive se daban grados y se los conferían por asamblea, como si estuvieran hablando de un ejército regular. Entonces, con todas esas informaciones, pues el ejército había iniciado una operación que fue muy fuerte, resultó muy efectiva y fue de larga data, fue una operación intensa. Al finalizar mayo de 65, cuando se cumplía exactamente un año del ingreso del ejército a Marquetalia, se presentaron unos combates muy fuertes en los límites de Algeciras y Balsillas, Algeciras, Huila, Balsillas, Caquetá, ya entrando a la zona del Pato. Y allí fueron dados de baja en esa operación 7 bandidos de las FARC, pero desafortunadamente murió el soldado Jesús Sánchez Albornoz. Entonces,
el Comando del Ejército publicó ese mensaje y por esta razón los periodistas que viajaron a la zona hablaban de la desbandada de los terroristas en el Pato. Mi coronel, ¿por qué se produjo la inhumana acción terrorista de los bandoleros comunistas contra el campesinado de El Pato, la cual fue ampliamente descrita por los medios de comunicación bajo el título de Cruel Marcha? Pues aquí tenemos la página número 30 del periódico El Tiempo del día 23 de marzo de 1965, es decir, 3 meses antes de que se produjera la baja de los 7 bandidos. Es en desarrollo de las operaciones. Con el título que hay aquí y el subtítulo que tiene el artículo, cualquier lego en la materia entiende qué son las FARC y qué es el Partido Comunista y cuál es el daño que le han hecho a Colombia. El ejército entró a la zona, repetimos, porque tuvo la información de que allí habían instalado todo un gobierno comunista, las FARC o el Partido Comunista. Pero miren ustedes el subtítulo. En su retirada los bandoleros arrastran, o sea, los campesinos, con ellos por la espesa selva. Se teme que niños y ancianos puedan morir. Intentan llevarlos para los llanos orientales. Exhaustos y sin alimentos, avanzan los labriegos. ¿Por qué se supo eso? Porque ya vimos un caso aquí en que en ese repliegue, Anuario Valero secuestró a 12 campesinos en una finca, entre ellos al dueño. Era un señor ya de 81 años y que lo asesinó en medio del camino, porque el señor ya no tenía resistencia para andar con ellos al ritmo que iban por el monte. Y los otros que cuentan eso es porque el ejército comenzó a sobrevolar la zona con helicópteros y a arrojar volantes y con altavoces invitando a los campesinos a que regresaran a sus parcelas y que se presentaran a la unidad militar más cercana, que el ejército los escoltaba y los llevaba nuevamente hasta sus fincas para que siguieran trabajando. Entonces, a varias bases del ejército se presentaron varios campesinos o a unidades que iban patrullando, se les aparecían y se les presentaban y encontraba el ejército a familias en unos cuadros dantescos, parecía como en la Segunda Guerra Mundial, personas abandonadas, con la ropa hecha harapos, señoras con bebés ya desnutridos y campesinos completamente eh, afectados por la selva que pues, recibían inmediatamente alimentación y una mínima muda de ropa por parte del ejército, los ubicaba otra vez en sus fincas. Entonces ahí viene la pregunta clave, ¿y por qué el señor de Rux, cuando elabora su famosa mentira de la verdad, de la Comisión de la Verdad, elude intencionalmente estos hechos? ¿Por qué quienes hablan de la violencia en el Pato y escriben ponencias y tesis y documentos jamás mencionan esto? Pues porque el sesgo es eminentemente comunista y la tarea es, como decíamos al principio, elaborar propaganda. Por consiguiente, ¿cuál era la actitud politiquera, calumniosa y engañosa del senador liberal Víctor Manuel Mosquera Chaux, empeñado en hacer populismo para su eventual candidatura presidencial? Es que nos parece que en Fundel no estamos exagerando cuando decimos que el cáncer político de Colombia de las últimas 7 décadas son el Partido Comunista, los dos partidos tradicionales y el narcotráfico. Eso causa mucho escozor, pero es la verdad. Eh, para el mes de marzo del año 65, ya hacía 2 meses que se ha retirado del cargo el general Alberto Ruiz Novo, ministro de Defensa. Pero como él ya había anunciado que se iría eh, por el Partido Liberal a ser candidato a la República, a la presidencia de la República, y Carlos Lleras Restrepo estaba en las mismas y venía haciendo campaña desde hacía 8 años, ¿cómo iba a perder él que llegara el general a quitarle eso? Entonces él tenía sus alfiles, como todos los politiqueros, y uno de sus alfiles era otro sujeto también
de muy dudosa transparencia, que era Víctor Mosquera Chaus, un politiquero del Cauca, de esos que se han creído dueños de ese departamento y han vivido, como dice la señora Márquez, que también es caucana, sabroso, de cuenta del Estado. Ese señor era uno de los que, cuando Ruiz Novo era ministro, había denunciado la famosa República Independiente de Marquetalia en el Congreso, en compañía del senador conservador Álvaro Gómez Hurtado. Entonces, recién retirado el general Ruiz Novoa en el mes de marzo, mientras todo esto estaba ocurriendo en el Pato, lo que hemos acabado de describir, en la zona de Río Chiquito ocurrió la aproximación terrorista de las FARC hacia el municipio de Insá, donde Tiro Fijo asesinó a unas monjitas arrodilladas y unos pasajeros que iban en un bus. Y luego entró al pueblo y lo saqueó y se robó todo lo que había en la caja agraria y en los almacenes principales y se lo llevaron para la montaña. Entonces, ni corto ni perezoso, el señor Mosquera Chaus, con el fin de torpedearle la carrera política al general Ruiz Novoa, que ya no estaba en el cargo, organizó a un poco de colonos de la zona, que todos eran del Partido Liberal, y dirigentes del Cauca, y le enviaron una carta a los medios de comunicación diciendo que el asalto de Isa había ocurrido por culpa del general Ruiz Novoa, porque el general Ruiz Novoa era amigo de los bandidos. Imaginen ustedes eso, que él lo que había hecho como ministro de guerra era desatender los llamados y los clamores del Cauca para que eh, el ejército entrara allá y matara a todos los bandidos. Entonces, eso se publicó así y la propaganda era de esa manera, pero tenía un tinte oscuro, siniestro y torvo, porque la realidad era otra. Recordemos que precisamente el presidente Valencia sacó al general Ruiz Novoa que quería era hacer politiquería con eso, y cuando ocurrió la operación Marquetalia, igual que el inicio de la operación en el Pato, que fue en el mandato de Ruiz Novoa, pues él mantuvo la operación militar, pero lo que se le opuso a los politiqueros era que querían que saliera a dar culata y plomo en el paro del mes de enero, y fue cuando el general les dijo, no, ese sí es problema político de ustedes, el ejército no tiene por qué salir a la calle y enfrentarse con nadie, y menos con la experiencia que todavía estaba viva de la muerte de los estudiantes universitarios en Bogotá. Pero en síntesis, así son de corruptos, de descompuestos y de mentirosos todos los politiqueros, y toman un hecho y lo convierten en una verdad a favor de ellos. Y entonces imagínense ustedes, mientras tanto que el señor Mosquera Chávez decía eso, y los parlamentarios de la NAPO que han sido detenidos por el robo por el autosecuestro del sobrino de Efraín González y perdón, por el autosecuestro del sobrino y el hijo de un finquero por parte de Efraín González, también citando al ministro de Guerra y a los mandos militares del Congreso de la República a que respondieran por qué los habían capturado a ellos, si ellos eran ciudadanos honestos y honorables, a pesar de que los cogieron con el dinero y con todas las pruebas en las manos. Pero ellos, como siempre, la culpa la tuvo un tubo. Entonces, esto nos indica que es esa descompuesta clase política la que le ha hecho daño al país, desinformando y sacando ventajas de todas las situaciones eh, y mintiendo con la misma facilidad que respiran. Para entender mejor este fenómeno, podríamos describir cómo ocurrieron los hechos posteriores a los cuales, al cual las marchas campesinas instigadas por bandoleros comunistas en las cuales perecieron 7 terroristas de esta cuadrilla. Es que la primera operación que hizo el ejército en el Pato fue simultánea con con la de Marquetalia, y eso pues casi no se menciona, había quedado en el olvido, pero eso inició en el 64. Y cuando ya se desarrolla todo el tema del pacto, toda esa incursión y que ocurren esas marchas y que ocurre paralelamente el asalto de INSA, porque uno de los acuerdos de la reunión de la primera conferencia guerrillera que se llamó Bloque Sur para formar las FARC fue que las guerrillas debían pasar a una acción permanente y distribuirse áreas y y actuar con contundencia y salir a otras regiones del país donde ya había trabajo político del Partido Comunista a hacerse visibles
para generarle al país la idea que decía el Che Guevara, que es una teoría de él, de 1000 Vietnams, 1000 guerrillas en 1000 partes, dando la sensación de que el país estaba ya en manos de ellos. Entonces, en esa operación que estamos mencionando, en junio del 64, fueron dados de baja 7 terroristas. Y los 7 terroristas eran alias el teniente González, el ecónomo de la cuadrilla, y otro que le decían Nariño, otro que le decían Monogorila, por el apellido, por el apodo uno se imagina la calidad de bandido que era, otro Antonio Montilla, una mujer de nombre Lilia Parra y otros 2 NNs. En ese combate se decomisaron 6 armas largas, 6 fusiles, una pistola, 30 libras de dinamita, uniformes y documentos de mucha importancia para la inteligencia militar. Eh, Se estableció también que, o mejor, después de esa operación, llegaron 2 adultos, 6 mujeres, 11 niños y 12 niñas, todos en una condición lamentable y pidiendo protección de las fuerzas militares debido a que pensaban que con la muerte de esos bandidos iban a ser blanco de la persecución de los delincuentes, como en efecto ocurría. Entonces la brigada continuaba las operaciones, desarrollaba tareas de atención médica, de suministro de medicamentos, alimentos y vestuario a todas las personas que se iban presentando, y unidades, patrullas enteras iban y los llevaban nuevamente hasta sus fincas y los dejaban trabajando y seguían patrullando en los alrededores para evitar de la presencia de los bandidos. Pero con todas esas marchas y toda esa propaganda que hizo el Partido Comunista, terminaron, terminó el gobierno de Valencia y comenzó el de Lleras con el cuento de que él iba a hacer la reforma agraria que solucionaba todo eso. Se retiró al ejército de la zona y ahí tenemos los bandidos viviendo por largo tiempo. Tiro Fijo pasó mucho de su macabra existencia escondido en esa zona del Pato, e inclusive, como decíamos, allá murió, y desde ahí se dirigió el terror contra Colombia por varias décadas. Adelante, mi coronel. Señor, podríamos mencionar algunas características específicas como el secuestro practicado por todos los grupos armados tripartistas se enseñoreaban en todo el país y cuál era el rol de la justicia colombiana. Esto es de Ripley. Pónganse ustedes a pensar. Efraín González cometiendo delitos en Santander y con redes urbanas fuertes en Bogotá. En Pereira acababan de condenar a 8 de 12 capturados, eh, porque eran responsables del secuestro y del asesinato de un niño para entregarle ese dinero a las guerrillas comunistas. En el departamento de Caldas estaban secuestrando a diario. Caldas era pues Quindío, Risaralda y Caldas, el propio Caldas. Eran los 3 departamentos en uno, estaban secuestrando hacendados y era todos los días el secuestro. En Bogotá era diario que se producían consejos de guerra eh, por casos de secuestro y extorsiones. En Medellín, como vemos ahí el titular, otros 2 bandidos condenados por secuestro eh, de un niño, y aquí en Bogotá también otro secuestro que hubo, el asesinato del niño, y apareció arrojado el cadáver en el antejardín de la casa porque los familiares no habían pagado la cuota completa. Entonces, la respuesta de la justicia colombiana fue la más elemental, que todo eso lo juzgara la justicia penal militar. O sea, los jueces se evitaban el trabajo de instruir los sumarios, de calificarlos y de llevarlos a proceso. Entonces, cuando todo eso pasaba, se acababa el estado de sitio, los jueces recogían los sumarios y le encontraban la coma y el punto y coma y el oficio que le faltó y el oficio incompleto, y todos esos bandidos quedaban libres. Entonces era como una puerta giratoria en la que las fuerzas militares sacrificaban tiempo de trabajo. Un consejo de guerra demanda tiempo para hacerlo, y siempre pues debe tener oficiales, por lo general cuando son casos fuertes, oficiales superiores que además de las
actividades normales que tienen en los estados mayores, las unidades tácticas, pues les toca asistir a esto, instruir los sumarios, ponerse a estudiarlos, etcétera, y eso quita tiempo. Eso quita tiempo y afectaba el normal desenvolvimiento de las unidades. Entonces, en síntesis, el secuestro estaba disparado en todo el país como un negocio muy productivo que le estaba dando réditos a las guerrillas comunistas y a la vez multiplicando las bandas de delincuentes que trabajaban en contubernio con ellos. ¿Cómo, si ya los problemas descritos fueron pocos, en qué iba en ese momento el novelón del autosecuestro del sobrino y el hijo del rico ganadero de apellido Vargas en oscuros contubernios con la cuadrilla del bandolero Efraín González? Pues como lo relatamos en el momento que describimos todo ese suceso, que fue un novelón, como para una telenovela de esas, un culebrón mexicano, eh, por esos días en que ocurrió la operación en El Pato y en que Mosquera Chavo salió con el cuento que el general Ruiz Novoa era responsable del asalto a Río Chiquito y en que el secuestro estaba disparado en varias partes del país y que la solución eran consejos de guerra, pues estaban detenidos unas personas que habían participado en el secuestro del hijo y el sobrino del hacendado Vargas, que lo explicamos muy bien, era una persona muy cercana política y financieramente a las campañas, a la campaña presidencial del señor Guillermo León Valencia, que era presidente. Entonces, cuando se ocurrió el secuestro, pues el presidente mismo llamó al mando militar y llamó a las instituciones a que localizaran y judicializaran a esos bandidos. Entonces, inicialmente, pues se mantuvo la información, porque así fue, que Efraín González hizo eso, como dicen los bandidos, hizo esa vuelta en coordinación con los mismos secuestrados. El primero que sacó a relucir eso fue un delincuente que era congresista de apellido Burgos, que lo vimos aquí, que le decían el Mincho Burgos, que era un costeño, un representante a la Cámara proveniente de la costa atlántica por la Napo. Y otro bandido de apellido Cuadros, que también era congresista, pero como en Colombia las leyes son para los de Ruana, estos bandidos fueron vinculados al proceso y después de ser cogidos con las manos en la masa, entonces continuaron libres, vinculados al proceso y ejerciendo el cargo de congresistas. Y desde el Congreso hacían todo el escándalo posible para declararse víctimas, igual que Petro. O sea, cometen los delitos, pero ellos son las víctimas. Esa es una táctica bandoleril muy vieja de trasladarle la culpa al que lo está juzgando. Entonces el bueno es el malo y el malo es el bueno. Y se comenzaron a aclarar cosas. Por ejemplo, que la señora, la telefonista, que ha sido capturada, no era prima de Efraín González, aunque tenía el segundo apellido Telles como él. Se aclaró también que no todos los capturados tenían que ver directamente o no tenían nada que ver con el secuestro, pero que sí había personas ahí metidas. Pero lo más grave de esos días fue que Efraín González, antes de morir, porque él murió más o menos en el mes de mayo, entonces por ahí en marzo envió una carta a los medios de comunicación con huella y con la envió de puño y letra, no escrita en máquina, diciéndoles que cotejaran todos los documentos que él ya había firmado y que había escrito a mano para que se dieran cuenta que sí era la letra de él y no era la de otra persona que le estaba imitando, en la que le aclaraba a la opinión pública que él sí había cometido el secuestro. Él no lo negaba, como dijo mi coronel Saldaña ese día, el único que decía la verdad era el bandido. Él dijo eso, que él no había cometido el secuestro, que él sí había cometido el secuestro, pero que era un acuerdo con los dos congresistas y con los dos muchachos, porque el propósito era robarle un dinero al señor, ya que uno de los muchachos quería irse a estudiar aviación a Europa y el señor le ha dicho que no, que se dedicara a trabajar en las fincas y que cuando ya tuviera la experiencia y se hubiera ganado trabajando en las fincas, el dinero ahí sí fuera a Europa. También dijo Efraín González que él estaba dispuesto a declarar sobre ese caso si no lo capturaban, pero que él ponía la cara en un juzgado si le garantizaban
que lo escuchaban y luego lo dejaban libre porque los senadores eran los que habían hecho eso, los congresistas. Entonces, inmediatamente el muchacho, instigado, uno, el sobrino, el de la aviación, instigado por los bandidos del Congreso, salió y dijo en público que él era transparente como el agua y como el rayo de luz que cruza por el cristal, que si querían convocar en el Consejo de Guerra ya, al otro día, y que él estaba dispuesto a salir a contar toda la verdad de su transparencia y que no tenía nada que ver y que él era la víctima de un secuestro. Eso desde luego no lo había urdido un muchacho de 20 años. Eso lo han urdido los dos congresistas y la señora, que también era otra de apellido McAllister, muy famosa, que había sido una politiquera de esa época y había estado vinculada también en un desfalco al Estado y estaba ahí metida en esa banda delictiva. Entonces, ahí sí, como dice la pregunta, como si fuera poco, mientras Tiro Fijo y los demás bandidos estaban destruyendo el país y el señor Mosquera Chaus politiqueando con la tragedia del pueblo colombiano, Efraín González y los congresistas haciendo otras maromas para, hemos dicho, todos a un solo unísono, apuntándole a destruir el país y las fuerzas militares tratando de defenderlas, y el único que decía la verdad era el bandido. Adelante, mi coronel. ¿En qué andaban las cuadrillas de bandoleros del MRL y comunistas en el departamento de Magdalena, especialmente en la zona que luego se denominó departamento del Cesar? Dice un viejo adagio que plata gana plata, que plata llama plata, y los villaristas dicen que una carambola conduce a la otra, ¿no? Pues se estaba volviendo tan rentable el negocio del secuestro y la expropiación de fincas en la región cafetera y el centro del país, que los bandidos voltearon a mirar para otra zona. Y las FARC dijeron, oiga, pero es que la Sierra Nevada de Santa Marta es como si mirara la Sierra de la Macarena aquí en el Meta y es como similar a la Sierra Maestra en Cuba. ¿Por qué no montamos también allá un epicentro de bandolerismo? Y entonces se trasladaron hacia allá y comenzaron a mirar el sur del Cesar, el oriente del Cesar, que en ese tiempo era Magdalena, todo era Magdalena, no se había creado el departamento del Cesar. Y como había finqueros, entonces en los municipios de Chiriguaná, Curumaní, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Bosconia, La Paz, el mismo Valledupar, que son todos cercanos, no tan ahí al pie, pero son cercanos a la Sierra Nevada, se convirtieron en otro escenario de secuestros y robos. Entonces los campesinos, los dueños de las fincas, pues también comenzaron a prepararse. Y en una finca cercana a El Paso, en Chiriguaná, Cesar, la dueña de la finca les tenía algunas armas a los obreros para que se protegieran cuando llegaran los bandidos. Y efectivamente llegaron 11 delincuentes de esos que decían ser seguidores del MRL, que luego se pasaron a las FARC, y llegaron a secuestrar a la señora, les opuso resistencia, la asesinaron, le robaron 150.000 pesos de la época, que era mucho dinero. Entonces los obreros enardecidos se enfrentaron con los bandidos y mataron a 5. De los obreros terminaron heridos 4 y les decomisaron unas armas y hasta cuando llegó la policía, pues les entregaron todo eso de lo que ellos habían hecho y pues fue un hecho que llamó la atención muchísimo porque en esa zona no había ocurrido nada tan grave, pero se demostró que esa violencia tripartidista se había extendido también a la costa atlántica. Entonces, súmenle ustedes, ahora apareció en el mismo periodo otra pata que le nacía al cojo de la violencia que se estaba dando en el Huila, en Tolima, en el Cauca, en el Valle, en Boyacá y Santander, y ahora también en el antiguo Magdalena, hoy departamento del Cesar. Eh, Compleja situación, y mientras tanto los politiqueros echándole la culpa a otros de lo que eran responsables ellos. ¿Cuáles eran las actividades políticas y publicitarias del sacerdote terrorista Camilo Torres Restrepo al mismo tiempo que el Ejército Nacional desarrollaba operaciones contra las cuadrillas del ELN Santander y contra las que luego se llamaban la FARC en los pseudos terroristas denominados republiquetas independientes? Resulta que
En enero del 65, el ELN se le adelantó a las FARC en ser el primer grupo terrorista que asaltó un municipio y asaltaron el municipio de Simacota, Santander, como ya lo vimos aquí. Entonces, pues se inició con la quinta brigada un proceso de operaciones constantes para localizar esos bandidos y ya el señor Camilo Torres había pelado tanto el cobre que todo el mundo sabía que él era del ELN. eh, y era cuestión de días o que era capturado y procesado en un consejo de guerra o que tenía que irse para el monte. Eso ya no era, ya no le quedaba otro camino. Entonces él, ante esa situación, había aprovechado una circunstancia de que había iniciado a estudiar un doctorado en sociología en una universidad de Europa y inclusive había ido varias veces por allá a presentar sus pruebas, sus tesis, pero ahora tenía que ir a hacer la tesis final y la sustentación de la tesis, entonces necesitaba una licencia de 6 meses, pero al mismo tiempo seguía con su Frente Unido promoviendo el terrorismo y reclutando jóvenes para enviárselos a Fabio Vázquez Castaño, inclusive torciéndole la mente a jóvenes brillantes como Jaime Arenas Reyes, de quien ya estudiamos aquí el caso, que luego la mamá de Camilo salió a decir que había muerto como un héroe, que Camilo había muerto por un héroe, en cambio Jaime Arenas había sido un traidor a la revolución. O sea, la señora también tenía la cabeza tostada, el cerebro tostado. Resulta que el, eh, el obispo Monseñor Rubén Izaza le comunicó a Camilo Torres una decisión del cardenal Concha, que lo retiraba de la cátedra que estaba ejerciendo en la Universidad Escuela Superior de Administración Pública y de la Universidad Nacional, de donde ha sido capellán. Lo retiraba de esas cátedras y que lo enviaba a manejar unos archivos de la curia con el fin de que no tuviera contacto con la feligresía, sino que se dedicara a trabajar en la parte administrativa e histórica de la curia. ¿Quién dijo miedo? Sacó a relucir toda su... Ahí se le conoció el cobre, ¿no? Comenzó a hablar, él que luchaba por los pobres y contra del dinero, su primera pelada de cobre dijo era que él necesitaba el dinero que recibía de las clases que le pagaban para poder sobrevivir. Y uno se pregunta, si en esas comunidades a los curas les dan todo, ¿por qué tenía que pedir dinero? Entonces, démonos cuenta que el Señor no era tan humanitario ni tan altruista como decían y como lo pintan. Y ahí está la carta escrita, no es invento nuestro y está fechada el 28 de mayo del 65. Y luego, entonces, el obispo dio unas declaraciones en las que dio a entender que el cura tenía otros intereses, inclusive torcer la doctrina social de la iglesia hacia el comunismo, y se le vino Ristre y comenzó a cuestionarlo y le hizo varias preguntas. Le dice al obispo que a qué plataforma sociopolítica se refiere su eminencia en la declaración que dio. Ya. La segunda pregunta que le hacía era, ¿qué puntos estima su eminencia que yo haya suscrito y que y defendido y que sean conciliables con la doctrina de la iglesia? Mejor dicho, el obispo salió a deberle cuentas a Curita. Entonces, finalmente ni se fue para Europa porque él quería disfrazar eso de los ingresos que tenía, que seguramente era para financiar al ELN o para hacer capital personal con el cuento de que hacía votos de castidad, pobreza y obediencia. No se sabe cuál es el objetivo de esos dineros que él quería seguir recibiendo. Además, porque le interesaba estar cerca de los estudiantes para meterle el comunismo en la cabeza. Y si lo mandaban para una oficina lejos de todas las actividades, pues ya perdía la incidencia. Entonces, no viajó tampoco a Europa y terminó metido de bandido, como ya sabemos. Entonces, es otro episodio que estaba ocurriendo simultáneamente. Entonces, si uno hace una sumatoria, quiere decir que el país ha estado siempre descuadernado por los politiqueros y por los comunistas y por los guerrilleros y los narcotraficantes, que son los que hacen todo el desorden y no permiten que Colombia se organice.
Mi coronel, ¿por qué fue citado a la Cámara de Representantes el entonces ministro de Guerra, general Gabriel Reveis Pizarro, y cuál era el verdadero trasfondo del asunto? Mi coronel, el general Reyes Pizarro fue citado a la Cámara de Representantes a responder 13 preguntas. Fue su primera citación a la Cámara como ministro de Guerra. El trasfondo del asunto era que ya sabemos que los parlamentarios Cuadros y Burgos, par de delincuentes, querían ocultar su responsabilidad en el crimen del supuesto secuestro de los dos jóvenes y la extorsión al rico hacendado. Entonces ellos aprovecharon, se volvieron honestos y se le fueron lance en ristre, que era que el orden público estaba completamente deteriorado, que era que el orden público estaba descompuesto en el país y la culpa desde luego no era de los políticos, la culpa era del ejército. Entonces el general Reveis Pizarro pues llevó los documentos, los balances operacionales de lo que se ha hecho durante el gobierno de Valencia y en especial en el año 65, con unos cuadros y un papelógrafo muy bien organizado, les demostró qué era lo que ha hecho el ejército. Les dijo también que los delincuentes que promovían el secuestro estaban en Bogotá en altos cargos, no en el monte, y fue Lance Enristre, dijo de frente que la investigación contra los dos congresistas seguía y ese par de delincuentes estaban ahí. Entonces, dice aquí el artículo, el escrito de lo que pasó esa noche, que toda la bancada de la NAPO y el MRL gritaban, pataleaban, no dejaban hablar al general y fue necesaria varias veces la intervención del presidente de la Cámara poniéndole orden al asunto para que escucharan lo que decía el general que estaba explicando. Entonces, luego, cuando ya el general los había destapado completamente y les había explicado por qué había ocurrido el secuestro de Oliverio Lara y Harold Leder y cómo era la responsabilidad de dirigentes políticos, algo que el país lo conocía. Entonces pasaron a hablar del tema de que el ejército estaba planeando un golpe de Estado y que el general Ruiz Novoa había intentado dar un golpe de Estado. Entonces el general Rebey les aclaró y les dijo que el presidente Valencia había considerado que el general Ruiz Novoa había participado en política y que por eso lo ha retirado del cargo, pero que eso no era un problema de las fuerzas militares ni de la Policía Nacional, porque bajo su mando o bajo el mando de los generales siempre había estado era el concepto del cumplimiento de la misión institucional. Fue una asamblea, perdón, una reunión en el Congreso muy fuerte, muy acalorada y uno de los episodios de la historia colombiana complejos, porque la delincuencia de cuello blanco quería lavarse la imagen y echarle la culpa al ejército de todo lo que pasaba y ellos salir limpios, pero el general Rebey se mantuvo y les dijo que ellos eran delincuentes y que los estaba investigando la ley, que si ya la ley los exoneraba era otra cosa, pero que las pruebas por las que las habían cogido en la mano, ahí no había forma de desvirtuarlas porque les habían encontrado el dinero y fuera de eso que estaban negociando el secuestro. Y que si el bandido Efraín González decía que ellos habían participado en eso, era porque sí, pero que desafortunadamente Efraín González había caído un mes antes en combate aquí en Bogotá y no se podía contar con el testimonio de él, pero como ya lo dijimos aquí, apareció el contador de Efraín González y dijo ante la justicia, sí, esa carta le escribió Efraín González y le escribió en presencia mía. Pero sin embargo, como ya vimos, 6 meses después, el señor Valencia, que era un politiquero experto en manipular cosas, incidió para que en el Consejo de Guerra quedaran todos libres, porque al final no se pudo probar nada, a pesar de haberlos cogido con el dinero en la mano. Adelante, mi compañero. Mi coronel, ¿cuál era, entre tanto, la conducta de los dirigentes de los partidos liberal y conservador? Una conducta trapacera, descompuesta, mentirosa, oportunista y de una garosidad política terrible. Resulta que
se presentó un debate fuerte también paralelo en el Congreso de la República, porque el gobierno colombiano iba a devaluar el peso debido a que la situación financiera de Colombia no tenía cómo competir con el dólar y era necesario devaluarlo para aumentar los ingresos, especialmente los cafeteros y el petróleo que estaba vendiendo para mejorar la economía colombiana. Entonces comenzaron unos a decir, la Dirección Nacional Liberal, que tenía mucha cercanía con la izquierda, a decir que eso era imposible, que no se podía devaluar y como la ANAPO y los laureanistas decían que sí, entonces armaron un solo paquete contra ellos. Politiquería, pura politiquería. Entonces el periódico El Siglo dijo en su editorial que no somos devaluacionistas, o sea que el Partido Conservador no apoyaba la devaluación, sino la reestructuración de la economía. O sea, más o menos como las palabras del señor que dijo que no era un secuestro, sino un cerco humanitario. Los politiqueros son hábiles en todo ese tipo de argucias. La verdad era que el Partido Conservador y la NAPO sí querían que se devaluara el peso y los otros no. Entonces se armó un debate terrible, pero el punto no era si se devaluaba o no, porque no le importaba a ninguno de los dos. El punto era hacerse visibles, porque ya venía la campaña del 65 y entonces ya se sabía que que Lleras Restrepo había movido cielo y tierra para ubicarse y iba a ser el presidente. Pero es para la repartija, para no quedar mal repartidos y fuera de eso para que en el Congreso de la República mantuvieran ellos unos escaños altos con el fin de poder manipular los contratos y los proyectos y de no permitirle al gobierno de turno que se impusiera totalmente, sino con el cuento de la democracia poder sacar sus prebendas. Entonces, a la politiquería del señor Mosquera Chaus, a la corrupción de los dos parlamentarios que estaban metidos en secuestros y a los escándalos que armaban llevando al ministro de Defensa ya para desviar la atención del país de la violencia que ellos mismos causaban. Ahora se les sumaba que estaban dedicados a la campaña política del 66, buscando eh, prebendas mediante populismo y mentiras, y entonces eh, unos y otros echaban la culpa internamente entre los partidos, porque los ospinistas culpaban a los laureanistas y los liberales a los ospinistas, a los laureanistas, pero estaban aliados con los ospinistas que eran conservadores, y los comunistas sacando ventaja de todo eso, impulsando el terrorismo. Tomando como referencia analíticas los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Mi coronel, con ese ADN, con esas características tan morbosas, tan arteras que ha tenido la dirigencia política colombiana, que no difieren nada las de ahora a los de esa época, porque si uno ve el actuar de Roy Barreras, de Benedetti, los parlamentarios conservadores, liberales, que le aprobaron a Santos el fast track para la farsa del proceso de paz, de los comunistas que solo piensan en destruir al país, y de esos que dicen que están en el centro y que ni para allá ni para acá, pero siempre metidos en la misma bolsa, royendo el presupuesto y royendo la institucionalidad, pues todo eso nos lleva a pensar que esa farsa que están montando Petro, el terrorista García y el terrorista cubano, no conduce absolutamente nada positivo, sino que es una estratagema de engaño igual a la que hacían en ese tiempo. Uno mira la conducta de los parlamentarios que los cogen con las manos en la masa y niegan y decían que ellos eran las víctimas, que el victimario era el ejército que los perseguía. Y aquí tenemos lo mismo. Tres delincuentes que le han hecho daño a Colombia reunidos, declarándose víctimas favorecedores de la paz, cuando uno sabe que lo que están buscando es destruir el país. Total, no. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria del soldado Jesús Sánchez Albornoz, asesinado por terroristas del Partido Comunista
durante la exitosa operación de la Sexta Brigada contra bandoleros comunistas en la región del Pato en junio de 1965. Mi coronel, entrando en el contexto de cierre de la presente emisión, planteemos algunas reflexiones acerca de la exitosa operación de la Sexta Brigada contra bandoleros comunistas en la región del Pato en junio de 1965. Mi coronel, como lo hemos venido reiterando y sosteniendo y lo reafirmamos hoy ante la opinión pública, el ejército ha cumplido la misión. El ejército ha puesto sangre, sudor y lágrimas. Hoy le hacíamos el homenaje a la memoria del soldado Albornoz. Ayer se la hicimos a unos policías, anteayer a otros soldados y hemos completado 636 emisiones en una misma tónica, rememorando y honrando a nuestros compatriotas que han entregado la vida por defender la institucionalidad. Pero si uno mira desapasionadamente, pero con los argumentos que presentamos aquí, no de palabrería, lo que ha ocurrido, sin duda, que la dirigencia política no ha cumplido nunca con su función porque ha sido inferior al reto, porque no ha tenido la conciencia política y moral de resolver un problema que ellos mismos generaron, porque siempre le han buscado el esguince y trasladarle las responsabilidades a otros, parecería intencionalmente para que ese statu quo de desorden y de desarticulación de la institucionalidad se mantenga, porque de ese proceso ellos son los ganadores siempre y diríamos coloquialmente caen parados como los gatos. Es increíble que 60 años después se repitan los mismos procedimientos, los mismos errores y Colombia siga navegando en la incertidumbre, plagada de candidatos y aspirantes a lo divino y lo humano sin ningún proyecto de Estado, que se haya escrito tanto, que tengamos tantos especialistas, doctorados, postdoctorados, asesores de los asesores y metidos en la política y nunca se vean resultados concretos de transformación estructural. Hay algunos hechos coyunturales en cada gobierno, con excepción de este que no ha producido nada, pero no ha habido programas de Estado. Y si no hay programas de Estado, esos problemas se van a volver eternos e infortunadamente tenemos que, sin ser males, ¿no?, aves de mal agüero, decirlo que a ese ritmo vamos para el 26, porque ya la politiquería está sobre el tapete por encima de la realidad de lo que necesita Colombia y nos estamos llenando de candidatos y de salvadores y de mesiánicos y de sujetos que proponen
cosas que nunca se van a cumplir porque tampoco tienen ningún asidero, ni proyecto, ni estudio, ni análisis, solamente el manejo emotivo de las masas. Adelante, mi coronel, con su comentario. ¿Cómo no, mi coronel? Mi titular del día de hoy se llama Estado y politiqueros responsables de la violencia del país. La región donde se desarrollaron los hechos narrados en el programa de hoy es una rica región, apta para servir de escondedero en actitud furtiva y lejos de la acción de las autoridades. Por eso la ejercen allí sin autoridad legal alguna. El Pato es una región húmeda y caliente, semivirgen para la época de los hechos, que empezaba a perder su selva, dado el deterioro de colonos que derribaban montaña y naturaleza indiscriminadamente, convirtiendo esa hermosura natural en potreros adaptados para la ganadería y otros cultivos de acción campesina. Cuenta con un estrecho y largo cañón que le baña el río Pato. No había llegado la coca ni los demás cultivos ilícitos que terminan por deteriorar la tierra y al hombre, causando enormes pérdidas prácticamente irrecuperables si lo analizamos a los tiempos de hoy, donde todo se quiere legalizar, especialmente lo ilegalizable. Esta combinación de enemigo, bandoleros aprovechados de campesinos, el tiempo, malsano clima selvático y el terreno a favor de ese enemigo, nos hace recordar que la base del éxito operativo se basa en el estudio apreciativo de diferentes factores que balanceados nos recomiendan el cómo y por dónde se deben desarrollar las mismas. Primero los riesgos, luego el conocimiento del terreno, bien sea porque se ha estado en la zona o porque se consigue información de fuentes humanas y materiales, como documentos, por ejemplo, y por ahora la aplicación que siempre hacemos de observación para aplicar la premisa de que los mapas hablan por sí solos, para finalmente hablar del conocimiento del enemigo. He aquí una gran base del éxito de las operaciones. Pero es que nuestro análisis no se puede quedar aquí. La infiltración ocasionada por el Partido Comunista en los demás partidos y con la anuencia de los caciques y gamonales que se apoderaron de la tierra ganada con sudor y sangre campesina, irrumpe en el panorama no para ayudar al pueblo, sino para terminar de quebrarlo con sus intereses unipersonales y de orientación política, que muchas veces el analfabetismo campesino de la época termina absorbiéndolo incluso a riesgo de sus propias vidas. Si vemos a fondo, nos daremos cuenta que los apellidos y falsos abolengos son siempre los mismos, y el pueblo se rasga las vestiduras por algo o alguien que no les va a responder. Con cara ganan los politiqueros de turno y con sellos pierde el pueblo. El plan estratégico del Partido Comunista está bien diseñado y cualquiera que esté por dentro difícilmente podrá salirse, a menos que sea con su propia vida de pago. Lo que persiste en todo esto es la teoría crítica del engaño y la mentira,
Actividad que hoy en día está vigente y nos la continúan aplicando. Y vienen acá las preguntas obligatorias. Si nos han enseñado a conocer y reconocer la historia, estudiando y analizando la memoria de nuestra hermosa patria, ¿por qué seguimos cayendo en el mismo? ¿Cuál es la base de nuestro conformismo y falta de solidaridad? ¿Nuestra zona de confort? Las cosas se acaban y ojalá cuando reaccionemos no sea demasiado tarde. Los politiqueros corruptos siguen llenando sus arcas y bolsillos, desocupando los nuestros. Cuando estos se acaben miserablemente, ¿qué va a pasar? Por si no recordamos, hoy los politiqueros nos vendieron al narcotráfico que quieren legalizar esa gasolina de la violencia. El conflicto y la sangrienta criminalidad sigue vigente. Por eso aparecen como grandes señores viviendo, comiendo y vistiendo de nuestro pecunio y en grandes y onerosas celebraciones, sonrientes y orgullosos en la parte alta del gallinero, lo que nosotros no les aprobemos. Se buscan artificios, pero los imponen de cualquier manera. Está el fast track, el acuerdo de La Habana entre comunistas, el de Cartagena, el del Teatro Colón, tres de uno solo verdadero, de 500 hojas, para engrosar la colcha de retazos de la Constitución Política del 91. Hoy quieren cambiar los nombres de los delitos para que surjan como si nunca hubieran existido, y los que toda la vida trabajamos nos van a quitar nuestros ahorros para poder pagar a estos delincuentes para que tengan desde su salida de la cárcel medios para seguir con sus criminales procederes. Eso por mencionar solo algunos. Y quién sabe cuántas cosas parecidas vienen para más adelante. Como vemos, la única causante de esta violencia generalizada es la división generada a través de los políticos que sin proyectos de beneficio para el pueblo erigen sus acciones a favor de sus bolsillos y las de algunos de sus colaboradores, pero para dónde deben llegar verdaderamente la ayuda jamás llega. Solo el ejército y el campesinado inerme e inocente han dado su vida, ofrendando su sangre, tratando de superar esa paz que no quiere llegar. Muchas gracias. Mi coronel, muchas gracias a usted. Sí tiene razón. Pues, en síntesis, lo que pasó en el Pato, año 65, operación de combate, operación cívico-militar, operación de presencia, cercanía con la ciudadanía por parte del ejército. Y los politiqueros corruptos que tenían que hacer lo que les correspondía, mirando para otro lado y haciendo tramoyas en el Congreso, echándole la culpa a los militares de lo que ellos eran los responsables y dándole vueltas a los asuntos con mensajes publicitarios. Esta noche continuaremos con las actividades académicas de análisis de la Fundación y mañana regresaremos a nuestro programa de la memoria histórica. A todos, muchísimas gracias por asistir, por acompañarnos. Un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.